Hola oyentes de Radio Sefarad, les damos la bienvenida un día más a este informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Bin Salman le dice a Trump que quiere unirse a los acuerdos de Abraham, pero el camino hacia un Estado palestino es crucial. El ejército israelí atacó una instalación de Hamás cerca de Sidón, Líbano, causando, según las autoridades locales, 13 muertos. El Tribunal Superior israelí ordena al gobierno que elabore sanciones para los objetores de conciencia ultraortodoxos en un plazo de 45 días. Un joven musulmán francés, encarcelado por la violación de una niña judía de 12 años, ve conmutada su pena en un nuevo juicio. Tras una condena errónea por traición hace 130 años, Francia asciende al oficial judío Alfred Dreyfus. Estos son los temas que les invitamos a escuchar hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Afirmó el martes, durante su reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump, que Riad desea unirse a los acuerdos de Abraham, pero hizo un llamamiento a la necesidad de asegurar una vía hacia una solución de dos estados. Bin Salman añadió que él y Trump mantuvieron una discusión sana sobre el tema poco antes de comparecer ante los periodistas. Vamos a trabajar en ello para asegurarnos de poder prepararnos para la situación adecuada lo antes posible, dijo. Trump interrumpió diciendo: «No quiero usar la palabra compromiso, pero hemos tenido una muy buena conversación sobre los acuerdos de Abraham. Hablamos sobre la solución de un Estado y la de dos Estados». El presidente añadió que ambos seguirán hablando del tema e insistió en que Bin Salman tiene una opinión muy positiva sobre los acuerdos de Abraham. «Queremos la paz para los israelíes, queremos la paz para los palestinos, queremos que coexistan pacíficamente en la región», dijo Bin Salman, evitando cualquier anuncio o compromiso sobre el tema. Las declaraciones no resultaron particularmente sorprendentes, dado que Arabia Saudí lleva tiempo comunicando a sus interlocutores que no normalizará las relaciones con Israel a menos que exista una vía creíble, con plazos definidos e irreversible. Sin embargo, se había especulado sobre la posibilidad de que se lograran avances en este asunto, puesto que otra condición clave de Arabia Saudí para un acuerdo parecía haberse cumplido cuando Trump consiguió mediar en un alto el fuego en Gaza el mes pasado. En la última semana, Netanyahu y otros miembros de su gobierno han reiterado que no permitirán el establecimiento de un Estado palestino bajo ninguna circunstancia. Bueno, esta es una noticia que no tiene nada nuevo, por decirlo de alguna manera. Es decir, tenemos a las dos personas en cuyas manos prácticamente se encuentra el futuro de Israel como país en el concierto de las naciones, es decir, el presidente de Estados Unidos, y también el mandamás, a pesar de que no tiene ese título ni es presidente en Arabia Saudita, pero que es el que realmente manda en el país más importante del mundo musulmán, porque allí están los lugares sagrados del Islam, la Meca y Medina, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar de las presiones y las expresiones, pues la verdad es que no ha dicho nada nuevo. Estamos ahí utilizando algunas palabras, ¿no? Dice asegurar una vía hacia la solución de dos estados. Es decir, igual hay una salida posible a esto, que no es que se declare de ahora en más o la semana que viene el reconocimiento de un Estado palestino por parte de Israel, pero sí que haya una vía creíble, es decir, un proceso por el cual se vaya a crear un Estado palestino. Estos procesos no son nuevos, se han puesto en marcha en distintas ocasiones y siempre han sido bloqueados por los palestinos. Es decir, que Israel en ese sentido no está arriesgando demasiado. El problema está en que pues en este momento justamente el mundo palestino, llamémoslo así, está en una situación muy delicada porque digamos que hay dos corrientes principales y una de ellas, la que han sido los
negociadores y mediadores de los acuerdos de Oslo hasta ahora, que es el partido Fatah al frente de la autoridad palestina, está en franca decadencia y en caída libre. Y los que están subiendo como la espuma son las ideas de Hamás, que no buscan justamente la creación de un Estado palestino al lado de Israel, sino en lugar de Israel. Así que yo no sé cuál es la jugada correcta, pero para Netanyahu este sería un sapo demasiado grande que tragar. Las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo un ataque aéreo el martes en el campo de refugiados palestinos de Ain al-Hilveh, cerca de la ciudad costera libanesa de Sidón. El ataque causó la muerte de 13 personas según las autoridades libanesas. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron el ataque, afirmando que tenía como objetivo a operativos terroristas en un centro de entrenamiento de Hamás. Contrariamente a algunos informes preliminares libaneses, el ataque israelí tuvo como objetivo un edificio situado a unos 60 metros de la mezquita Khalid bin al-Walid, y no la mezquita en sí. El complejo militar atacado era utilizado por operativos de Hamás para entrenarse con el fin de planificar y llevar a cabo ataques terroristas contra las tropas de Israel. Los militares afirmaron haber tomado medidas para mitigar los daños a civiles en el ataque, incluyendo el uso de munición de precisión, vigilancia aérea e inteligencia adicional. Las fuerzas de defensa de Israel están operando contra el afianzamiento de Hamás en el Líbano y continuarán operando contra los terroristas de Hamás donde quiera que operen, agregó el ejército. El ataque constituyó un caso relativamente raro de un ataque israelí contra Hamás en el Líbano, en contraste con los ataques casi diarios contra operativos de Hezbollah en ese país. Sí, porque ya saben ustedes que Hamás tiene su centro operativo y lo ha tenido y sigue teniéndolo en la Franja de Gaza. Pero eso no excluye que en otros países en los cuales los grupos anti-israelíes, por llamarlo de alguna manera, tengan mucha influencia, estén también operando. Y el principal país donde esto sucede hoy día, o sigue sucediendo hoy día, es en el Líbano. Es decir, que en las zonas controladas por Hezbollah también había campamentos y centros de entrenamiento de Hamás. Desde la Franja de Gaza volaban o se trasladaban por los medios que sea hasta el Líbano y allí eran entrenados. También hasta hace poco tenían una representación similar en Siria, pero allí ya el régimen ha cambiado y esto no es posible. Pero el Líbano todavía sigue siendo una incógnita, es decir, se supone que Hezbollah ha sido duramente golpeado con aquella historia de los aparatos estos que explosionaban y que mataban o herían a los milicianos de Hezbollah. Y parecía que por fin, después de 50 años aproximadamente, pues los libaneses podían volver a tomar las riendas de su propio país. Pero unas cosas son las palabras y otra cosa son los hechos. El sur del Líbano, esa franja que lo divide de Israel, ha sido simplemente reocupada por las fuerzas de la FINUL, que son fuerzas internacionales que no tienen ninguna operatividad. Desde el año 2006 están allí y no han conseguido evitar ningún ataque de Hezbollah. Al contrario, bajo sus propios cuarteles han pasado túneles de ataque de Hezbollah hacia territorio israelí, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos hablando ahora es de la presencia, una especie de embajada operativa de Hamás en el Líbano que ha sido atacada. Por supuesto, los de Hamás dicen, no, nosotros ahí no tenemos nada que ver. Pero bueno, casualidad de la vida, era un objetivo muy selectivo del ejército israelí, que ha logrado eliminar a 13 operativos de Hamás que estaban entrenándose para volver a la Franja de Gaza y nutrir con su educación selectiva a nuevas generaciones de terroristas. El Tribunal Supremo de Justicia israelí ordenó por unanimidad al gobierno que elabore medidas coercitivas efectivas, incluidas sanciones penales,
contra los estudiantes de escuelas rabínicas ultraortodoxas que se hayan negado a cumplir con las órdenes de reclutamiento para el servicio militar. Un panel de 5 miembros, liderado por el juez Noam Solberg, acusa al gobierno y a las agencias estatales de haber eludido casi por completo sus responsabilidades de hacer cumplir la ley sobre el servicio de seguridad para los objetores de conciencia jaredíes, lo que representa una violación de la obligación del Estado de Israel de hacer cumplir sus leyes e incluso equivale a una aplicación selectiva según un resumen del fallo emitido por la autoridad judicial. La orden instruye al gobierno a elaborar una política de aplicación en un plazo de 45 días que incluya la apertura de procesos penales contra aquellos legalmente determinados como objetores de conciencia de la comunidad ultraortodoxa, de manera que el porcentaje de objetores de conciencia jaredíes contra quienes se están llevando a cabo procesos penales no sea inferior al de los objetores de conciencia de otros sectores de la población. El tribunal también ordena al gobierno que diseñe sanciones civiles y económicas para los objetores de conciencia que tengan una alta probabilidad de ser efectivas y que suspenda cualquier beneficio otorgado a los estudiantes de yeshivá jaredíes que estudian en las escuelas rabínicas sin cumplir con el servicio militar, tales como estipendios mensuales y subvenciones similares. El tribunal también insiste en que el hecho de que el gobierno esté intentando legislar un nuevo proyecto de ley para regular el servicio militar obligatorio para los estudiantes de yeshivá ultraortodoxos y probablemente permitir que muchos continúen evitando el reclutamiento es irrelevante para la obligación de hacer cumplir la ley tal como está actualmente. Sí, hoy parece que tenemos muchas noticias que en realidad no traen nada nuevo, ¿no? Primero hablábamos de Bin Salman y su propuesta de las relaciones diplomáticas con Israel, pero en sus declaraciones hay pocos elementos nuevos. Luego hablamos de este ataque contra instalaciones de Hamas en el Líbano, que tampoco en el fondo es algo nuevo. Y ahora tenemos al Tribunal Superior, que lleva decenas de años. Estamos hablando de un proceso larguísimo para que el gobierno cumpla con la obligación de reclutar también a los estudiantes de yeshivá, a los estudiantes jaredíes, es decir, ultraortodoxos, con las excepciones o con el mismo porcentaje de excepción para los objetores de conciencia que en el resto de la población. No se está diciendo de que ellos hagan más servicio militar o que tengan que ir absolutamente todos, ¿no? O sea, está hablando de que sea uno un ultraortodoxo o no, tenga las mismas obligaciones civiles que el resto de la población en Israel. Es decir, que tenga que cumplir con un servicio militar obligatorio o un servicio sustitutorio del servicio militar, porque eso también existe en Israel. Hay gente que es objetor de conciencia y se niega a hacer un servicio militar y en cambio, pues durante este tiempo, el mismo tiempo que lleva el servicio militar, que serán 2 o 3 años, no sé, también depende de la edad, pues hagan un servicio civil sustitutorio, ayudando en cuestiones de salud, de ayuda a necesitados, etcétera, etcétera. Eso también lo podrían hacer los objetores de conciencia jaredíes, pero ellos no quieren participar de ninguna manera, es decir, ni siquiera con esas facilidades o excepcionalidades. Así que, como decimos, hoy tenemos un día en que hay muy poco nuevo en estas news, que es como se dice en inglés, noticias, que teóricamente se refieren a algo nuevo. Y sirva también de ejemplo los ataques de los que vamos a hablar ahora. Un tribunal francés redujo la condena de un adolescente declarado culpable de la violación antisemita en 2024 de una niña judía de 12 años, alegando necesidades de reintegración, lo que provocó una nueva ola de indignación. Las sentencias originales se dictaron el 15 de junio de este año 2025. Los 2 jóvenes recibieron penas de prisión de 7 y 9 años, respectivamente, por su participación en la violación en grupo de una menor por motivos religiosos. Ambos tenían 13 años en el momento del incidente.
Un tercer chico implicado era menor de edad, tenía 12 años y por lo tanto no pudo ser condenado a prisión. En su lugar fue sentenciado a 5 años en un centro educativo. El pasado 18 de noviembre, no obstante, el Tribunal de Apelación de Versalles volvió a juzgar al niño a puerta cerrada, condenado a 9 años y finalmente conmutó su pena a 7. El día del ataque, la joven regresaba a casa cuando fue emboscada. La obligaron a practicar sexo oral y con penetración a 2 de los chicos bajo amenaza de muerte. Su exnovio también la amenazó con quemarle la mejilla con un mechero cerca de la cara e intentó hacerla sentarse sobre su bolso al que había prendido fuego. La violación en grupo fue grabada en vídeo y tras enterarse de que era judía le ordenaron que se convirtiera al Islam y antes de dejarla ir la hicieron jurar por Alá que no diría nada y que no se lo contaría a nadie, ni a sus padres ni a la policía. El juez de la causa dijo: no cabe duda de que la víctima no habría sido agredida ni violada si no hubiera sido judía. Bueno, esto es un crimen que aparte de la criminalidad sexual que acarrea, es un crimen de antisemitismo, de odio. Es decir, esta chica fue violada después de que se supo de que era judía y entonces fue violada todavía con más violencia de la habitual. Es terrible, pero quizás lo peor de la historia que ya conocimos hace unos meses es que ahora le rebajan la condena al pobrecito, porque dicen que no, que si se va a quedar muchos años en la cárcel va a tener problemas de reintegración. Pues ya me dirán ustedes después de que pase, no digo 8 o 9 años como estaba condenado, pero después de que pase 2 o 3 años en la cárcel, ¿qué futuro va a tener este chico? Pues va a convertirse en un antisemita total y seguramente vinculado a ideas de integrismo religioso extremo. Yo la verdad que no entiendo a los franceses y esta última noticia también tiene que ver con ellos. Bueno, solo han tardado 130 años en esto. Francia ha ascendido oficialmente el lunes al capitán Alfred Dreyfus, un oficial judío del ejército que fue falsamente condenado por traición hace más de un siglo al rango de general de brigada. El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro Sébastien Lecornu firmaron la moción tras la votación unánime de la Cámara Baja del Parlamento en julio. El caso Dreyfus, que estalló en 1894, se convirtió en uno de los escándalos políticos más controvertidos de Francia. Dreyfus, un oficial de artillería judío francés, fue acusado injustamente de pasar secretos militares a Alemania, a pesar de que no existía ninguna prueba en su contra. Fue arrestado, sometido a un consejo de guerra y encarcelado, lo que desató un amargo debate nacional que enfrentó a los defensores de la justicia y la verdad contra las crecientes olas de antisemitismo. Los antidreyfusistas, como se les llamaba, solo creían en la culpabilidad de Dreyfus porque era judío y, por lo tanto, para ellos, el traidor evidente. La nueva ley busca corregir simbólicamente lo que Macron ha descrito como una injusticia histórica. En julio, Macron también declaró el 12 de julio como Día Nacional de Conmemoración de Dreyfus en Francia. La fecha marca el aniversario de su exoneración en 1906, 12 años después del inicio de su calvario. La decisión, según declaró Macron en aquel momento, honra la victoria de la justicia y la verdad contra el odio y el antisemitismo. Bueno, tengo que decir que Francia, la Francia que es... a veces se autoproclama como la luz de Europa, el impulsor de las libertades, desde la Revolución Francesa, que esto que lo otro, pues esto. Que para este tema en particular, el antisemitismo, solo les ha llevado 130 años reconocer y de alguna manera pues hacer un acto de contrición y decir, bueno, Dreyfus no solamente que era inocente, sino que se merece un ascenso, ¿no? A general de brigada, que tampoco es que sea el general de los ejércitos, pero bueno, el hecho en sí es positivo, pero tiene un regusto a que esto es como cuando uno
pita muchos penales a favor de un equipo, pues y todo el mundo se le echa en contra, pues pita una falta de fuera de juego para el otro equipo, ¿no? Para decir, no, ven que ha sido equilibrado. Realmente yo creo que Francia está en franca, valga la redundancia, decadencia con este tipo de situaciones. Pero de todo lo malo también surgen cosas buenas. Fíjense que este caso Dreyfus de 1894 llevó a París a los juicios que se celebraban a un joven periodista que se llamaba Theodor Herzl, que era de Viena, y después de ver lo que estaba pasando, este chico judío, joven judío, pues entendió de que lo que él pensaba de que los judíos podían integrarse en la sociedad y ser aceptados, pues vio que la cosa no iba a ser tan sencilla y que esto no iba a ser posible nunca. Siempre, incluso un general de un ejército, por el hecho de ser judío, acabaría siendo acusado injustamente. Así que a partir de entonces Herzl empezó a idear una alternativa, lo que se llamó el sionismo político, y que ha desembocado hace 70 y pico de años en la creación del Estado de Israel. Así que, como decimos, de los infiernos siempre surge también una llamarada que no solamente quema, sino que crea nueva vida. Con este comentario nos despedimos aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos en una próxima edición con más noticias.